Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal que se llama Pablo, Siervo de Jesucristo. En este canal voy a estar subiendo contenido cristiano. Yo soy Pablo y tenemos un invitado especial que es mi esposa Josefina. Ella también tiene un canal que se llama Luz de Justicia y Jesús. Así que también los invito, si quieren después pasar a ver su canal, que también sube contenido cristiano. Bueno, en esta ocasión les voy a compartir mi testimonio, que es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón para compartirles. Primero que nada, quiero hacer una oración para agradecerle a Dios. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por que podemos compartir mi testimonio. Gracias, Padre, por la vida de Josefina, por la vida de cada uno de los que están mirando este video. Te pedimos, Señor, que ates todo espíritu inmundo que quiera interrumpir tu obra, que tú, Señor, hagas que se pueda realizar este video, que salga bien y que realmente pueda tocar los corazones de las personas a través de mi testimonio, y que todo lo que hablemos sea a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar haciendo unas preguntitas. José me va a hacer unas preguntitas y yo voy a ir respondiendo. Bueno, a ver, contanos, Pablo. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Dios? Bueno, mi familia y mis padres son católicos, por lo tanto, ellos me criaron y me educaron toda la vida como católico. Pero yo vivía una hipocresía. ¿Por qué? Porque yo decía que era de Dios, que tenía a Dios, que conocía a Dios, que era buena persona, pero yo vivía una vida de pecado consciente. ¿Qué es tener pecado consciente? Es saber que algo es pecado y seguir cometiéndolo igual. Yo sabía que cometía pecados, al otro día iba con el sacerdote, me confesaba y al otro día iba y los volvía a cometer. Por lo tanto, no había un arrepentimiento en mí, y ahí te das cuenta que no había unas ganas realmente fuertes de conocer a Dios y de buscarlo a Él. Porque yo amaba más al mundo y al pecado que a Dios. En mi infancia y adolescencia recibí rechazo por parte de mis padres, de mis compañeros, de algunos chicos del barrio. Esto hizo en mí que se generara una herida de rechazo y que entrara en mí un espíritu inmundo de rechazo. ¿Qué es lo que hizo este espíritu en mí? Hizo que yo empezara a querer agradar a los demás. ¿Para qué? Para entrar en un grupo, para que los demás me quisieran, porque también este espíritu me hacía creer como que nadie me quería, como que nadie me aceptaba. Por lo tanto, yo hacía cosas para agradar a los otros, muchas veces cosas malas que iban en contra de lo que yo creía y de mis valores. Y por eso cosas que yo sabía que estaban mal y que eran pecados. También comencé a decir muchas mentiras. Por cualquier cosa yo mentía para quedar bien o para agradar a otros. Y realmente eso me convertía en un hijo del diablo. Porque la palabra lo dice. Él es padre de la mentira. Y todos los que mienten se convierten en hijos del diablo. Y bueno. Bueno, esto a mí me hizo muy influenciable, que hizo que empezara a hacer cosas para agradar a los demás. Por lo tanto, empecé a hacer muchas cosas malas, como emborracharme. Hasta una vez probé marihuana, cosas que yo sabía que estaban mal, pero yo las cometí igual. Y después me sentía mal. Bueno, este rechazo también me hizo creer que nadie me quería, que nadie me amaba. Y bueno, esto hizo que comenzara a ver pornografía, que comenzara a masturbarme y a cometer estos pecados sexuales. Y yo cada vez que lo hacía me sentía muy mal. Y me decía a mí mismo, yo no lo voy a hacer más. Yo decía, mañana no lo hago más. Y al otro día lo volví a cometer. Y esto me hizo darme cuenta que realmente estaba atado en el espíritu, porque yo era esclavo del pecado, porque yo no quería pecar y pecaba igual, y con la fuerza de voluntad, aunque yo quería tener fuerza de voluntad, a los días volví a caer. Y ahí me daba cuenta que yo estaba atado en el espíritu, era esclavo del espíritu, del pecado, y estaba ciego en el espíritu y estaba muerto también en el espíritu.
Bueno, también cometí otros pecados como por ejemplo robar. Si bien yo pensaba que como eran cosas pequeñas, como por ejemplo, no sé, un jarabe, un jarabe en mi trabajo, o una lapicera, o plata a mis padres, yo pensaba, bueno, pero no es tan grave si todo el mundo lo hace. Pero después cuando empecé a conocer a Dios me di cuenta que sí era grave, que sí era igual de pecado robar una lapicera o algo que nosotros creemos que es pequeño que robar algo grande. Porque si somos infieles en lo poco, estamos siendo infieles en lo mucho. Y si somos fieles en lo poco, somos fieles en lo mucho. Por lo tanto, para Dios, que es tan santo, es igual de pecado. Sigue siendo pecado robar. Y bueno, me di cuenta de eso. Y bueno, una historia que les quería contar era que cuando yo era joven, fuimos con unos amigos al ciber y yo me robé un pub, que son esos cuadraditos en los cuales uno apoya el mouse, y me lo llevé a mi casa. Y bueno, después de muchos años, conocí a Dios y Dios me hizo tener esa convicción de que eso estaba mal, lo que yo me había robado. Así que me dio la convicción de que lo tenía que devolver. Y a mí al principio me daba miedo, me daba vergüenza, pero bueno, fui al ciber y lo llevé al pub y le pedí disculpas, le dije ahora conocí a Dios y sé que está mal hacer esto, lo que hice, robar, lo devolví, le di dinero como para compensar la pérdida y los chicos del ciber me miraban como, ¿qué le pasa? No entendían nada. Pero la verdad que después de hacer eso me sentí muy bien, porque sentí como que el Espíritu Santo en mí se había alegrado. Bueno, yo creía que conocía a Dios, pero no leía la Biblia, no lo adoraba, no lo escuchaba, no oraba, solamente rezaba, decía vanas repeticiones, pero no le hablaba directamente, no hablaba en voz alta, no hablaba como con un amigo, no tenía una relación personal con Dios. Por lo tanto, yo lo tomaba como si fuera un trámite, por así decirlo, rezar y chao. Y bueno, bueno, y también en las noches, yo muchas veces en las noches tenía insomnio, tenía miedo, tenía ansiedad, no podía dormir y muchas veces sentía que esos eran ataques espirituales y no sabía qué hacer porque me sentía mal, tenía miedo y una vez se me ocurrió, había escuchado una canción del Espíritu Santo que es como la brisa y se me ocurrió escuchar esa canción y esa noche pude descansar, pude dormir bien. Y bueno, después algunas noches la escuchaba y me lograba calmar un poco. Bueno, eso me hacía acordar un poco a Saúl cuando tenía el espíritu que lo atormentaba y David le tocaba una oración y se le calmaba un poco el espíritu. Pero bueno, esa me hacía acordar esa historia bíblica. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que realmente no tenías a Dios? ¿Y cómo fue la transición de cómo lo empezaste a conocer? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transición de conocer al Dios verdadero? Bueno, más aproximadamente en 2019, Josefina conoció a Dios. Y bueno, ella empezó a orar, empezó a leer la Biblia, empezó a tener una relación personal con Dios. Y yo veía que ella realmente tenía revelación, tenía convicción. Y yo me daba cuenta que ella hablaba con Dios y que lo escuchaba. Todas las cosas que Dios le decía, ella me contaba. Me daba cuenta que ella lo adoraba. Y decía, che, pero yo digo que tengo a Dios, que soy bueno y todo, pero yo sigo cometiendo pecados. Yo no leo la Biblia, no oro, no lo adoro. Entonces no lo conozco realmente a Dios. Yo la veía a José y yo decía, yo también quiero escuchar a Dios como ella lo escucha. Yo también quiero tener esas revelaciones. Yo también quiero ser amigo de Dios, tener una relación personal con Dios. Y empecé, y bueno, José me dijo, bueno, si vos querés, tenés que empezar a leer más la Biblia, tenés que orar más, tenés que buscarlo más. Y bueno, así fue como empecé a leer más la Biblia, empecé a buscarlo más, a adorar y empecé a orar pero de una manera diferente de la que lo hacía antes. Empecé
yo me tiraba al piso, me humillaba y empecé a hablar en voz alta y a contarle todas las cosas y todos mis pecados a Dios en voz alta. Y eso también me ayudó porque así yo me daba cuenta de la maldad que había en mí. Porque yo me escuchaba todas las cosas malas que yo hacía y realmente decía, bueno, realmente sí soy malo por todas las cosas malas que estoy cometiendo. Y ahí comencé a tener un arrepentimiento verdadero. Y ahí es como que empecé a luchar contra el pecado y contra los espíritus que habían en mí. Pero bueno, me costaba porque todavía tenía todas estas ataduras, que después Dios me las saca todas estas ataduras, ya les voy a contar bien cómo. Bueno, y como empecé a leer más la Biblia, a orar más, Dios me empezó a revelar más cosas a través de su palabra y a través de la oración. Y cuando me empezó a revelar cosas, me di cuenta que muchas creencias, muchas convicciones que yo tenía de fe no eran verdad. Habían cosas que me habían dicho, que yo me las había creído y que después yo las buscaba en la Biblia y no las encontraba. Y no estaba, porque no estaban en la Biblia. Como por ejemplo que María había subido con los ángeles al cielo antes de morir, como por ejemplo lo del purgatorio y orar a los muertos, bueno, muchas cosas que yo creía que eran verdad o que eran bíblicas y que después me di cuenta, che, pero no están en la Biblia. Y ahí me di cuenta que realmente yo no conocía la Biblia. Y bueno, esto generaba en mí que yo ya tenía, pero bueno, empecé a darme cuenta que tenía confusión, porque todo lo que yo había creído no era verdad. Muchas cosas de las que yo había creído no eran verdad, ni no eran bíblicas. Por lo tanto tenía esta confusión entre lo que estaba aprendiendo y lo que creía de antes. Bueno, esto hizo replantearme todos mis pensamientos, todas mis creencias que yo había tenido en mi vida y me hizo replanteármelas y preguntármelas si realmente eran verdad o no, y Dios me empezó a revelar la verdad a través de su palabra, que su palabra es la verdad, y me empezó a mostrar lo que sí era verdad y lo que no era verdad a través de su palabra. ¿Y cómo supiste que esta era la verdad? ¿Cómo supiste que este era el camino? Si Dios te dijo algo, te reveló algo, o contanos un poco si tuviste alguna experiencia. Bueno, sí, Dios me lo reveló un día que estaba orando, humillado, y Él me dio una visión, despierto, la primera vez que yo tenía una visión. Yo empecé a ver todo morado, era como una habitación, un lugar todo morado, en el cual yo estaba en una escalera que era como de oro, que subía. Yo estaba un poco más abajo y un poquito más arriba estaba Jesús. Y yo lo veía y Él me miró con una mirada de amor incomparable y extendió su mano hacia mí. Y me dio una brújula en su mano. Y en la brújula, las manecillas de la brújula lo apuntaban hacia Él. Y me dijo, hijo, cuando tú estés perdido, cuando estés confundido, mira a esta brújula que te va a guiar hacia mí. Y la verdad que ese momento fue impresionante. Fue como que marcó un antes y un después en mi vida, porque ahí me di cuenta que Jesús realmente es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto siempre lo tengo que seguir a Él, y cada vez que yo me sentía confundido, perdido, iba y lo buscaba a Jesús. Que cuando conociste a Jesús y Él se te presentó así, ¿qué cambios empezaste a notar en tu vida espiritual, en tu vida natural, o qué te empezó a mostrar el Señor? Bueno, a partir de ese momento Dios empezó a trabajar en mí y en mi corazón, porque yo tenía un corazón frío, un corazón endurecido, y porque yo no sabía cómo amar, cómo recibir amor y cómo dar amor. Me costaba dar un abrazo, decir te amo, porque tenía un corazón endurecido por el pecado es lo que endurece nuestro corazón. Y bueno, Dios me sacó ese corazón de piedra endurecido y me dio un corazón de carne para aprender a amar a través de ese corazón de carne. A través de su palabra me empezó a mostrar todas las verdades. Y bueno, la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Al yo conocer su palabra, comencé a darme cuenta de todas las cosas que yo había estado haciendo mal y de todas las convicciones de pecado, me dio como convicción de pecado, y me empecé a arrepentir
de todos los pecados, de todas las cosas que había hecho mal, y Él me empezó a liberar, porque la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Así que así Él me empezó a liberar y me empezó a romper todas las ataduras que yo tenía en mi vida. También, bueno, Él me mostró mi verdadera identidad, que es ser hijo de Dios, porque yo toda mi vida, muchas cosas de los pecados y de las heridas que yo había tenido eran porque yo no conocía mi identidad, porque yo quería basar mi identidad en cosas que no eran, en otras personas, en agradarle a los demás, en cosas materiales. Pero cuando realmente Dios me mostró mi identidad, que es ser hijo de Dios, y me amó con su amor entrañable, la verdad que ya me hizo darme cuenta que ya no me hacía falta agradar a los demás. Eso sanó la herida de rechazo en mí. Me hizo darme cuenta que no me hacía falta agradar a los demás, que solamente tengo que agradar a Dios. Eso me cambió y me hizo ya no ser más una persona influenciable, porque ahora solamente me influenciaba Dios. Bueno, también el darme cuenta que Dios me amaba a pesar de lo que yo era, que a pesar de yo haber estado en mis delitos y pecados, Dios me amó con ese amor, y que Él me veía a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Eso me inspiraba a cambiar, a ser mejor, a querer dejar todo el pasado atrás y a darme cuenta que Dios realmente me había dado un nuevo nacimiento y que yo tenía que realmente vivir para Él, para servirle a Él. Para mí fue muy importante darme cuenta que Él me había adoptado como su hijo y que nada me puede separar del amor de Dios. Eso realmente sanaba todo el rechazo y todo lo que me habían hecho y el daño que había en mi corazón, de que de su amor nada me podía separar. Así comencé a tener convicciones firmes y comencé a tener valores verdaderos, cimentados en la roca que es Jesús, y comencé a querer seguir a Dios de todo corazón. ¿Y qué paso importante sentís que Dios te llamó a hacer para realmente pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Qué pasos importantes sentís que viviste? Bueno, un paso importante que Dios me dijo que haga fue el bautismo del agua. Bueno, yo antes creía que ya estaba bautizado, porque como católico me bautizaron de bebé y yo creía que ya no me hacía falta otro bautismo. Pero a través de sus palabras, de la oración y de todo, me dio la convicción de que el bautismo tiene que ser por elección, por convicción propia. Debemos primero conocer cuál es el significado del bautismo y elegirlo conscientemente, ya a una edad en la que lo podamos elegir. Y también tiene que ser por inmersión, así como lo hizo Jesús. Por lo tanto, bueno, a través de su palabra y de la oración, Dios me reveló que quería que me bautizara. Por lo tanto, bueno, y al mismo tiempo a José también Dios le reveló que se bautizara. Así que fuimos y nos bautizamos juntos. Y ese momento fue realmente algo muy importante en mi vida. Fue muy emocionante, fue un momento inolvidable, porque realmente sentí un nuevo nacimiento. Y a pesar que todavía me faltaba que me bautizaran en el Espíritu, yo ya había nacido de nuevo en agua, como la palabra que dice que hay que nacer en agua y en Espíritu. Y yo para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios. El otro paso también muy importante fue el bautismo en el Espíritu Santo, porque yo le había pedido a Dios muchas veces que me bautizara en el Espíritu Santo, pero Él todavía no me bautizaba. Y bueno, justo en ese tiempo yo había llegado a trabajar un día, porque yo trabajo en horarios rotativos, a veces trabajo a la noche. Había llegado como a las 7:30, 8, abrí la puerta y lo primero que vi fue
una mesa, o sea, la mesa, con una Biblia en el centro y una silla vacía. Y yo venía cansado del trabajo, con sueños, pero sentí como que era una invitación de Dios a leer su palabra. Así que digo, no voy a rechazar esta invitación de Dios, porque si Él me quiere hablar. Así que me puse a leer la Biblia, aún así cansado todo, y fue impresionante porque apenas lo abrí, me salió la palabra en Daniel, que dice, cuando Daniel hizo el ayuno para recibir la contestación de Dios, y bueno, sentí que tuve convicción de que yo tenía que hacer ese ayuno. Y bueno, yo nunca había hecho ayunos, así que era la primera vez y me costó un poco, porque bueno, cuando es la primera vez cuesta un poco, pero fue impresionante cómo empecé a sentir más la presencia de Dios, cómo sentía que moría la carne y que era más fuerte en el espíritu, como todo lo que hizo Dios en ese ayuno, la verdad que fue muy importante y fue una preparación. Unos siervos de Dios que se llaman Mandala y Noelia, que son un matrimonio, hicieron un video y lo estaban dando en vivo el video, en el cual ellos oraban, primero decían los requisitos para recibir el Espíritu Santo y después oraban para que Dios les diera el Espíritu Santo a los que Dios quisiera dárselo. Y bueno, y como yo ya había estado pidiendo el Espíritu Santo a Dios, digo, bueno, voy a ver este video, a ver si Dios quiere dármelo a través de estos siervos. Y bueno, seguí todos los pasos que ellos decían, que bueno, eran primero pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados, tener un arrepentimiento verdadero, tener, también era haber aceptado a Jesús en el corazón, pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados y haberle pedido directamente a Jesús que nos bautice en el Espíritu Santo. Perdona. Y perdonar a todas las personas que nos habían hecho mal. Y bueno, y ahí me di cuenta que había mucha gente que yo todavía no perdonaba y que me faltaba perdonar, que me había hecho daño. Y realmente perdoné y solté eso. Y bueno, después ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando ellos oraron, Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Yo sentí como un fuego que entraba por mi boca y como que me quemaba todo, pero era como un fuego como de amor, por así decirlo, no sé cómo expresarlo. Pero bueno, después de que sentí ese fuego en mi interior, tuve que ir al baño a vomitar y bueno, sentí que todo lo que yo vomitaba era liberación, que cuando había entrado el Espíritu Santo en mí, me estaba liberando de un montón de espíritus del mundo y un montón de cosas que yo ni sabía. Y bueno, una vez que pasó todo esto, fui, oré y le agradecí a Dios, quebrantado, estaba muy emocionado de haber recibido su Espíritu y tenía un gozo y una felicidad. Y bueno, y después con su Espíritu Santo, Dios empezó a darme dones. Bueno, después de que me dio su Espíritu Santo, realmente Dios me empezó a revelar mucho más su palabra y en mí me dio mucha más fe, amor. Es impresionante cómo cambia el Espíritu Santo, cómo lo cambia a uno y cómo nos transforma. Bueno, a ver, cuando conociste a Dios, ¿qué fue lo que más te sorprendió o algo que te haya enamorado del carácter de Dios? Bueno, lo que más me enamoró del carácter de Dios fue su amor. Porque como yo les decía, a mí me costaba sentirme amado, me costaba amar. Y su amor fue tan grande que realmente llenó ese vacío que les contaba que había en mi corazón. Su amor lo llenó. Y la verdad que su amor me transformó. El saber que Él me amó cuando yo estaba en pecado, cuando yo era su enemigo, Él igual me amó. El saber que yo lo amo porque Él me amó primero, eso realmente me transformó. Y para mí lo que más me transforma y me mueve de Dios es ver el amor que Él nos tiene. ¿Y algún fruto que vos hayas encontrado desde que empezaste a seguir a Dios
en tu vida? Bueno, dos de los frutos que siento que Dios me dio del Espíritu Santo, que en realidad es un fruto que tiene diferentes virtudes, pero bueno, una es el amor, que realmente al Dios amarme a mí me hizo aprender a poder amar a los demás y ya no hacer las cosas para agradar a los otros, sino hacer las cosas por amor. Y empecé a mostrar más amor a los demás, a hacer las cosas desinteresadamente, hacerlo por amor, y eso fue un fruto que realmente me transformó y que siempre yo en oración le pedí a Dios que me diera más amor. Y otro fruto también fue la paz. La verdad que el sentir la paz de Dios, el estar en paz porque saber que estamos bien nosotros con Dios y Él, y no estamos siendo enemigos, sino que estamos siendo hijos de Dios y tenemos una relación con Él, eso te da una paz que es impensable. Que como dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Jesús nos da, no la da nadie. O sea, el único que nos puede dar paz, una paz verdadera, es Dios. Y esa paz solo la encontré en Dios. Antes no tenía paz, solo en Él pude encontrar esa paz. Y ya que dijiste sobre los enemigos de Dios, que muchas veces nosotros podemos estar siendo enemigos de Dios y no lo sabemos en nuestra vida, o lo hemos sido, ¿y qué le dirías a esos Saulos de Tarso que pueden estar, que como Saulo era un fariseo, una persona que sabía mucho de la ley, pero aún así estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo? Entonces, como, ¿qué le dirías a esas personas que quizá creen que siguen a Dios, creen que lo conocen, pero, o sea, creen que están con Dios, pero realmente están siendo enemigas de Dios y están persiguiendo a su iglesia? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo les diría que yo también estuve en ese lugar y que por ahí es bueno replantearse las cosas. Por ahí está bueno ver si realmente lo que estoy haciendo está bien. Es bíblico lo que creo, lo que me dijeron toda mi vida, sale en la Biblia, Dios me lo dijo, ¿quién me lo dijo? Y está bueno replantearse las cosas, preguntárselas de nuevo, no dar por sentado todas las cosas, no creer que siempre tenemos razón, porque la verdad que es muy importante el ser humildes, el saber que nos podemos equivocar, el saber que no tenemos todas las respuestas. Por lo tanto, hay que ir y buscarlas en Dios las respuestas y saber que podemos estar mal y que podemos estar como Pablo persiguiendo a Jesús, que Jesús dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y darnos cuenta, ¿realmente estoy con Dios o estoy fuera de Dios? Ver el carácter de Dios, cómo es, que Dios es santo, 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 y para estar con Dios tenemos que ser santos. No tienen que haber rasgos de pecado en nosotros. Examinar nuestro corazón, como David, que le dijo a Dios: examina nuestro corazón. Les daría el consejo que examinen su corazón, que ya no dejemos de hipocresías, de querer aparentar, que vayamos y tengamos una conversación sincera con Dios y digamos: Señor, estoy bien, estoy mal, y podamos sincerarnos y contarle todo, porque Él nos conoce todo ya. Antes de que se lo contemos, Él ya lo sabe. Solamente se lo vamos a estar contando para nosotros poder confesárselo. Por lo tanto, eso les diría, que puedan tener una conversación con Dios, que se atrevan a ser débiles frente a Dios. Porque cuando somos débiles, Cristo se fortalece en nosotros. Y una pregunta más, así rapidito, un testimonio, un momento, algo con respecto a algún don que Dios te haya dado, o sea, un testimonio rápido que te dé el Espíritu Santo, lo que sea, cualquier don, cualquier señal de las que Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. Bueno, yo también mucho tiempo pasé pidiéndole el don de lenguas a Dios, y bueno, durante mucho tiempo no lo recibí, hasta que un día estaba en oración y sentí que, bueno, y abrí la Biblia y Dios me decía que tenía que entregarle todos mis miembros a Dios y que ya los había usado en el pecado y tenía que renunciar al pecado, que
todos mis miembros renunciar con todos mis miembros al pecado y rendírselos a Dios. Dejar de ser esclavo del pecado y comenzar a ser siervo y esclavo de Dios. Hice esa oración a Dios sinceramente de corazón, y después me dijo Dios que le pidiera a Josefina, mi esposa, que me impartiera el don de lenguas. Y bueno, yo estaba en otra habitación, y bueno, fui y le dije a Josefina si podía orar por mí y impartirme el don de lenguas. Y ella oró por mí, y Dios, el Espíritu Santo, me dio el don de lenguas. Gloria a Dios. Bueno, les damos gracias a todos por haber escuchado este testimonio. Esperamos que sea de edificación. Y bueno, cualquier cosa o consulta, confírmenselo con Dios. No me crean todo a mí. Todo lo que ustedes les digan tienen que confirmarlo con su palabra, preguntarle a Dios en oración y que Él les diga qué es verdad, qué no es verdad. Y bueno, espero volverlos a ver aquí en mi canal. Los amamos y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Chao.